Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a este video. Mi nombre es Luisa Yepes Ospina, soy docente de investigación y en este video les voy a hablar sobre un tema fundamental en cualquier trabajo académico o científico: los estilos de citación y las referencias bibliográficas. Este material hace parte de la serie de tips prácticos para la elaboración de componentes de investigación, un recurso pensado para que puedan aplicar estos conocimientos directamente en sus escritos académicos, artículos, trabajos de grados, informes o proyectos de investigación. En este video vamos a hablar qué es un estilo de citación, por qué es importante, cuáles son los estilos más utilizados o más comunes en la academia, cómo se ve una cita dentro del texto y cómo se aplica, cómo se ve la lista de referencias al final del documento y cómo se aplica, cuáles son los errores más frecuentes o más comunes y de pronto qué herramientas digitales pueden ser de gran ayuda para agilizar todo este proceso de citas y referencias bibliográficas. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este video con algo muy importante, y es qué significa un estilo de citación. Un estilo de citación es un conjunto de reglas, es decir, un sistema de normas que nos indica cómo debemos identificar y presentar las fuentes que consultamos en un trabajo académico. En otras palabras, el estilo de citación nos dice cómo mencionar dentro del texto a los autores que usamos y cómo organizar al final del documento la información completa de esas fuentes. Pero ¿para qué sirve citar correctamente o bajo qué principios? Pues bueno, yo los dividí en tres principios fundamentales. Primero, sirve para atribuir correctamente las ideas de otros autores, es decir, cuando usamos el pensamiento, las palabras, los datos, los resultados o los planteamientos de otra persona, debemos de reconocer de dónde viene esa información. Segundo, sirve para evitar el plagio, es decir, lo regula. El plagio ocurre cuando presentamos ideas ajenas como si fueran propias, ya sea de forma intencional o por descuido o porque no sabemos. Por eso citar correctamente es una práctica ética y académicamente indispensable. Y tercero, sirve para que cualquier lector pueda localizar las fuentes utilizadas. Es decir, tenemos un trabajo nuestro, ya sea un artículo, un informe, un trabajo de grado, y alguien que lee nuestro trabajo quiere profundizar en una fuente que utilizamos, la referencia le debe dar la suficiente información para poder encontrarla. Entonces, citar no solamente es poner, digamos que un autor y un año como tenemos acá en la imagen. Citar es reconocer la autoría, dar respaldo académico al texto y permitir que el conocimiento pueda ser verificado. Dicho esto, es importante, antes de revisar los diferentes estilos de citación más comunes, es importante entender algo clave. Independientemente del estilo que utilicemos, toda referencia bibliográfica debe incluir unos elementos, digamos, esenciales, ¿cierto? Lo que cambia entre un estilo y otro no es necesariamente, digamos, la información que se registra, sino la forma como esa información se organiza, se puntea y se presenta, es decir, cómo se ve visualmente en un documento en cuanto a estructura. Por ejemplo, una referencia casi siempre debe incluir autor o autores, año de publicación, título de la obra, la fuente o medio de publicación y los datos de publicación. Dicho esto, entonces contamos con 5 elementos. Primer elemento, autor. ¿Quién escribió la obra, cierto? La fuente que estamos utilizando, ya sea con nombre completo, iniciales o apellidos, es dependiendo del estilo que estemos utilizando. Segundo elemento, año de publicación, cuando se publicó esa obra que estamos utilizando. Tercer elemento, título de la obra, ya sea el nombre del artículo, del libro o del capítulo, de la página web, ¿cierto? Cuarto elemento, fuente o medio de publicación, es decir, quién publicó esa obra que estoy utilizando, ya sea una revista,
una editorial, un sitio web o una institución, ¿cierto? Y quinto elemento son esos datos de localización, es decir, páginas, volumen, número, DOI o URL, son esos elementos pequeños que nos terminan de complementar esa información de localización de esa fuente, de esa obra que estamos utilizando. Dicho ya estos 5 elementos que en todos los estilos deben de estar, pasamos a esos estilos más comunes o más frecuentes que existen en la academia. Existen muchos más, pero digamos que eso es una base de los más utilizados, ¿cierto? Bueno, esta tablita tiene ejemplos de un autor, esto se va cogiendo pues con práctica, pero la idea es tener como esa base teórica de estos 9 estilos, ¿cierto? Principales. Bueno, iniciamos con APA. APA es uno de los estilos más comunes, más trabajados, digamos más sencillos. Se manejan áreas principales como ciencias sociales, psicología, educación, ¿cierto? Maneja un sistema de autor-fecha. ¿Cómo se ve bajo el estilo APA? Un ejemplo dentro del texto de una cita, pues va el apellido del primer autor seguido de un signo de puntuación, una coma, y seguido del año de publicación. Todo esto dentro de un paréntesis. Bueno, el estilo Harvard se maneja en muchas áreas como ciencias naturales, economía y humanidades. Maneja un sistema también como APA de autor-fecha. ¿Y cómo se ve la cita dentro del texto? Pues va el apellido del primer autor, seguido de un signo de puntuación, seguido del año de publicación, seguido de un signo de puntuación. Y a diferencia de APA, acá me debe indicar pues ese número de página donde extraje un dato o una información para mi documento, es decir, el indicativo de esa página, página 45. Todo esto dentro de un paréntesis. El sistema MLA se maneja en áreas como literatura, lingüística y humanidades. Maneja un sistema de autor-página muy parecido al APA, pero acá no incluimos año de publicación, sino que directamente el número de páginas, ¿cierto? Esto va dentro de un paréntesis sin signos de puntuación, apellido, número de página. Sencillas está de acá. Chicago autor-fecha, Chicago notas. Chicago autor-fecha se maneja en historias, en artes y en ciencias sociales. Maneja un sistema de autor-fecha. ¿Cómo se ve la cita dentro del texto bajo este estilo? Pues es muy parecido a Harvard, solo que aquí no hay un indicativo pues de número de página, solo que va directamente el número de página. Va entonces apellido del primer autor sin signo de puntuación, va año de publicación seguido de un signo de puntuación y seguido de ese número de página. Todo esto dentro de un paréntesis. ¿Cómo se ve Chicago Notas? Chicago Notas se ve mucho en áreas como historia, arte y humanidades, ¿cierto? Se maneja un sistema notas a pie de página o numérico, ¿cierto? Y bueno, a diferencia de las otras, en el texto pues no se va a ver directamente a quién estoy citando, es decir, no va a haber un autor o una fecha, simplemente me va a aparecer un numerito, un indicativo, que cuando yo vea ese indicativo dentro del texto, me va a hacer referencia que está citando a un autor o a unos autores. Y que digamos que ese numerito, en este caso, en esta tabla, va a hacer referencia a un autor que es González, que se publicó en el año 2020. Este indicativo y bajo los sistemas numéricos, siempre a diferencia de los otros, es que no va a haber directamente un autor o una fecha, sino que va a haber un número que me va a indicar o que me va a hacer referencia que estoy citando a alguien o a una obra. El estilo APSA se maneja en áreas principales como ciencias políticas, maneja un sistema de autor-fecha parecido a Harvard y a APA. Y pues acaba apellido del autor y año de publicación, todo dentro de un paréntesis. Vancouver y AAA y AMA son sistemas numéricos. Vancouver se maneja mucho en áreas como medicina, ciencias de la salud, maneja como Chicago Notas un sistema numérico superíndice. ¿Cómo se ve dentro del texto que estoy citando a alguien o la cita? Pues va a haber un indicativo
o va a estar un numerito dentro de un paréntesis. Y triple E se maneja en áreas como ingeniería, informática y electrónica. Acá el sistema, como les dije, es numérico entre corchetes, a diferencia de los otros, aquí no va a ir un puente, sino que va a ir en corchete. Y ese número me va a indicar que estoy citando a alguien. AMA se maneja en áreas como medicina, ciencias sociales y ciencias de la salud. Acá también es un sistema numérico en orden de cita como todos los numéricos, es decir, al final de la lista de las referencias va a ir por orden de cita o orden de aparición dentro de los textos, y en esos sistemas donde sí aparece el autor y el año de publicación dentro de la cita, es decir, APA, Harvard, MLA, Chicago autor fecha y APSA, va a aparecer la lista de referencias en orden alfabético, ¿cierto? Y acá pues en AMA va a aparecer dentro de un paréntesis, es indicativo de cita, que me indica que estoy citando a alguien. Miren que, como decía en la diapositiva anterior, acá son muy parecidos, casi siempre todos tienen la misma información, pero lo que cambia es esa estructura de cómo se ve visualmente, ¿cierto? Bueno, ya viendo estos nuevos estilos dentro de esta tablita, vamos a pasar de cómo se ven, digamos, ya uno a uno, tanto en la cita como en la referencia, ¿cierto? Vamos a iniciar con los estilos APA y Harvard, que manejan un sistema, como decía, de autor-fecha. APA, séptima edición, es su última edición, ¿cierto? La cita dentro del texto, como decía en la tablita, va dentro de un paréntesis, apellido del autor, seguido de un signo de puntuación, seguido del año de publicación. Algo importante para este estilo y para todas. Todas deben de coincidir, tanto la cita como la referencia, es decir, debe de unir el empalme, todo lo referenciado debe estar citado y todo lo citado debe estar referenciado. ¿Cómo así? Pues mira, citan el texto en APA, va un González y un año de publicación 2020. ¿Cómo va a ir la referencia? Pues va a haber un González y va a haber un año 2020. ¿Me hago entender? Todo debe un empalme, todo debe coincidir. ¿Cómo se ve la referencia en APA? Pues va el apellido del autor, seguido de un signo de puntuación que es una coma, y seguido de esa inicial del nombre de ese autor, seguido el año de publicación, seguido el título de la obra y seguido de esa fuente quien publicó esa obra. Al final, y este aplica para este estilo y para todas, si tenemos el DOI o la URL, se incluye al final. Bueno, seguimos con Harvard, que es muy parecido a APA. ¿Cómo se ve en Harvard la cita en el texto? Pues es muy parecido a APA, va el apellido del autor, seguido el año de publicación y el indicativo de la página, ¿cierto? Referencia, mire que coinciden, Martínez, seguido un signo de puntuación, seguido esa inicial del nombre de ese autor que estoy citando, seguido el año de publicación, título de la obra, fuente quien publicó esa obra, y lo mismo, DOI o URL si lo tenemos o si contamos con él. Estilo MLA y Chicago autor fecha. MLA en su 9ª edición. La cita en el texto bajo este estilo es muy parecida a APA, solo que pues aquí no ponemos año de publicación, sino que número de página directamente, apellido, página, sin ningún signo de puntuación dentro de un paréntesis. Referencia, García, seguido de el nombre del autor. Mire que acá está completo y no está con inicial, a comparación o a diferencia de APA, que en la referencia va la inicial y en Harvard, pero acá en el sistema MLA va el nombre completo, ¿cierto? Miren que es como se ve visualmente, porque todos los estilos son muy parecidos, ¿cierto? Después va el título de la obra, fuente quien publicó la obra y año de publicación. Mire que acá el año de publicación va al final, que a diferencia de APA y Harvard, el año de publicación va después de describir esos autores, ¿cierto? Chicago, autor, fecha. En la cita en el texto va apellido del autor, año de publicación, seguido de un signo de puntuación y seguido de la página que utilicé o extraje un dato para mi documento. Todo esto dentro de un paréntesis y la referencia coinciden. González, apellido del primer autor, nombre del autor, va completo, no va en inicial, después va el año de publicación, título de la obra y fuente.
Seguimos con los estilos Chicago, notas a pie y APSA. Chicago es un sistema numérico, como decía anteriormente. ¿Cómo se ve que estoy citando a alguien de esto bajo este sistema o bajo este estilo? Ejemplo, este enfoque ha sido mencionado en estudios anteriores. Este numerito me está haciendo referencia de que estoy citando a alguien, un autor, autores o una cita, ¿cierto? O una obra. ¿Cómo va la referencia al final del documento? Ese 1 me debe indicar a quién estoy citando. Listo. Juan Pascual, nombre y apellido del autor, seguido del título de la obra, seguido de la fuente de quien publicó esa obra, seguido el año de publicación y seguido de la página en la que encontré o extraje esa información, ¿cierto? Sistema APSA. ¿Cómo se ve la cita dentro del texto? Apellido del autor, año de publicación, sin ningún signo de puntuación. Todo esto dentro de un paréntesis. La referencia coincide en Castellón, que es el apellido del primer autor, seguido esa inicial del autor, año de publicación, título de la obra y fuente. Pasamos a estilos numéricos, Vancouver, IEEE y AMA, que está en esta diapositiva. Vancouver, ¿cómo se ve? Como les decía en Chicago, notas, pie de página. Sé que estoy citando o me doy cuenta que hay una cita de una fuente, de un autor o autores, cuando hay un indicativo que aparece en el texto, ¿cierto? Un numerito. ¿Cómo se ve en Vancouver? Estos resultados han sido descritos previamente. Mira que hay un 1 y ese 1 está haciendo referencia de que aquí hay una cita. ¿Cómo se va al final del documento? Incluye ese mismo 1, va apellido del autor, seguido de la inicial del autor, seguido del título de la obra, fuente y año de publicación. Asimismo, se va a ver en Vancouver, pero en IEEE, pero en IEEE va a ir entre corchetes. Entonces, este método ha sido descrito en trabajos anteriores. Lo mismo, acá este 1 me hace referencia a que estoy citando a alguien y en el final del documento va a ir el nombre de su autor, el apellido y inicial del nombre del autor, título de la obra, fuente, año de publicación y doy URL si la tenemos, ¿cierto? AMA, muy parecido a Vancouver y a IEEE. Acá lo mismo, en este indicativo me hace referencia que estoy citando a alguien y al final del documento va a aparecer S1 citando al apellido del autor, inicial del nombre del autor, título de la obra, fuente, año de publicación, volumen de esa obra, ¿cierto? Mire que ya viendo como cada uno, digamos de forma más específica, como les recuerdo, y como vimos en la diapositiva 2, no lo que contiene cada cita o cada estilo, porque casi siempre se conservan los mismos elementos, autor, año de publicación, título de la obra, fuente y esos datos complementarios que me ayudan a complementar la ubicación de esa fuente, sino es cómo se ve visualmente, ¿cierto? Todos coinciden con lo mismo, todos tienen como que los mismos elementos, pero es cómo se estructura cada uno. Entonces, ya dicho y viendo ya como cada estilo, seguimos con nuestra siguiente diapositiva y es cómo elegir el estilo correcto. Es una de las preguntas más frecuentes, es cómo saber qué estilo de citación debo de usar, ¿cierto? A ver, la respuesta, chicos, depende, digamos, de varios criterios. Primero, es consultar el formato de la institución o de la revista. Muchas universidades, facultades, programas académicos y revistas científicas exigen un estilo específico y si lo exigen, debemos de seguir ese estilo. Por eso antes de empezar a escribir, siempre hemos de revisar las normas, la guía de autores o las instrucciones del curso en la revista o en el programa que yo quiero, digamos, publicar o presentar un trabajo académico. Segundo criterio es identificar la disciplina. No es que sea para todas, pero muchas veces en estas áreas se prefiere un estilo, ¿cierto? Por ejemplo, en ciencias sociales, educación y psicología se usa mucho con frecuencia APA. En medicina y en ciencias de la salud se suele usar mucho Vancouver o AMA. En ingeniería, informática y en electrónica se usa con frecuencia IEEE.
En humanidades puede aparecer MLA o Chicago, en ciencias políticas se puede usar APSA, en economía o en algunas áreas de humanidades también puede aparecer Harvard, ¿cierto? Tercer criterio es revisar publicaciones de referencia, y lo digo por experiencia propia, porque pues me funciona demasiado. Si vamos a enviar, digamos, un artículo a una revista, una buena práctica es revisar artículos recientes publicados en esa misma revista. Así podemos observar cómo citan dentro del texto y cómo se presenta en la lista final de referencias, ya con una base o con un ejemplo, podemos aplicarla, digamos, de forma más correcta en nuestro documento. Cuarto criterio es aplicar el estilo de manera consciente, y eso es fundamental. Una vez elegido el estilo, debemos usarlo de forma uniforme en todo el documento. Es decir, chicos, si yo escojo al inicio o me voy por el estilo APA, porque si lo exijo una revista, o porque así me lo dijeron, o porque debo seguir esas instrucciones, termino con APA. Cito con APA, referencio con APA. Yo no puedo combinar los estilos. Que inicié con APA, cité con APA y referencié con IEEE. No, todo debe ser uniforme. En síntesis, no se trata de elegir el estilo que más nos guste, sino el que exige la institución, la revista, el área académica o el contexto de publicación o bajo lo que estoy trabajando. Bueno, dicho esto, pasamos a una siguiente diapositiva y es errores frecuentes al citar y referenciar. Esto es muy importante. Primer error, y acá vamos a repetir lo mismo que había dicho anteriormente: mezclar estilos en un mismo documento. Y esto suele pasar mucho y es un error que, sirve para que las revistas puedan devolver trabajos de forma inmediata. Como les digo, si inicio con APA, termino con APA y todo mi documento debe de ser uniforme a esas normas de APA. Si yo inicio con IEEE, pues debo de terminar con IEEE y debo citar y referenciar IEEE. Segundo error es incluir en la lista de fuentes que no se citan en el texto, es decir, tengo en formato APA, digamos, 30 citas de 30 fuentes o 30 obras. Y al final del documento tengo 50 referencias, chicos. No, debe ser coherente. Yo tengo 30 referencias, pues en el texto, en el documento, de forma uniforme, deben haber esas 30 referencias, ¿cierto? Tercer elemento, tercer error frecuente: citar en el texto sin incluir la referencia completa final. Es decir, cité bien, pero al final del documento omití algunos elementos que son necesarios para que una referencia bajo ese estilo sea válido. Es decir, tengo también, sigámonos por APA. Cité bien en APA, pero al final del documento me siguen autor, autores, año de publicación, título de la obra, fuente, doy o URL. Que yo omití el título de la obra, está incompleta y está mala. Que yo omití el año de publicación, pues está mala. Siempre debe estar completa. Cuarto, formato incorrecto del nombre del autor. Acá esto se refiere, digamos, a esos estilos, instrucciones o normas que exige cada estilo. Que en APA el autor debe ir en cursiva o el apellido debe ir en cursiva y yo lo omití. Pues debemos de seguir esos estilos o normas que tiene cada estilo para todo, tanto en cita como en referencia. Y quinto elemento, y creo que lo repetí muchas veces en este video, es omitir el DOI o la URL en fuentes digitales. No es que sea obligación y no es que sea que esto sea, digamos, un factor para que me devuelvan un artículo, un trabajo académico, pero si yo siempre pongo el DOI o la URL en mi fuente, en mis listas de referencias, va a hacer que tenga más credibilidad y me van a observar más bonito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el DOI y la URL es el dato de localización de esta fuente de obra. No siempre vamos a tener el DOI o la URL, pero si lo tenemos es importante siempre agregarlo al final de la referencia. Bueno, y ya para finalizar, quiero recomendar dos herramientas digitales que
pueden facilitar muchísimo el trabajo con citas y referencias. Y les recomiendo bajo este criterio. Es muy importante seguir ese trabajo manual, de extraerlas de forma manual, ya sea de un artículo, página web, revista. Y digamos, un ejemplo, tengo mi documento inicial o ese borrador en APA, ¿cierto? Citas y referencias. Si quiero publicar una revista y esa revista me exige que sea en IEEE, ya teniendo esta base de citas y referencias APA, puedo acudir a estas dos herramientas, plataformas digitales, para hacer ese trabajo más ágil y que no sea y que sea menos engorroso este traspaso de APA a IEEE, ¿cierto? Zotero es una herramienta gratuita, pueden buscar varios videos en YouTube de cómo se descarga, es muy sencillo, y cómo pues se trabaja con ella. Mendeley es bajo suscripción, pero creo que bajo los correos institucionales todos pueden tener acceso a ella. Son muy parecidas, yo recomiendo Zotero. Como les digo, son una base y una herramientas que nos pueden ayudar a que todo este proceso de traspaso de citas y referencias sea un poquito menos engorroso. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Hoy revisamos qué es un estilo de citación, por qué es importante, cuáles son algunos de los estilos más utilizados, cómo se aplican dentro del texto, en la lista de referencias, qué errores debemos de evitar y qué herramientas digitales pueden ayudarnos en este proceso. La idea principal que quiero que recuerden en este video es: citar bien no es un trámite ni un requisito, digamos, sin sentido. Citar bien es un acto de honestidad intelectual, de respeto por el trabajo de otros autores y de responsabilidad académica. Además, una buena citación le da mayor credibilidad a nuestros textos, trabajos, informes, y permite que otros autores puedan consultar las fuentes que usamos. Si tienen algunas preguntas, pueden dejarlas en los comentarios de este video. Soy Luisa Yepes y esto fue tips prácticos para la elaboración de componentes de investigación. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video. Que estén muy bien.